Miércoles y toca Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de el COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de comunicación en la Ibero Tijuana, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia también. Oye, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, incremento de muertes de personas migrantes, pues muy a tono con esta terrible cifra que recientemente tengo entendido, aunque tú lo conoces más a fondo y ya lo traes desglosado, Israel, esta cifra que nos coloca pues a la frontera de México con Estados Unidos ante el mundo como la ruta terrestre más peligrosa. Entonces, sin duda preocupante lo que sucede ahí. Así es, David, vamos a hablar precisamente sobre las distintas rutas en el caso de las Américas, pero antes de irnos directamente a la región, quisiera pues abordar lo que está sucediendo a nivel global, que es muy preocupante. Fíjate que desde 2014 han muerto o están en condición de desaparición más de 60,000 personas migrantes que pues perdieron la vida en estos viajes migratorios inseguros, irregulares, por decirlo en otra palabra más conocida, y todos estos datos están siendo recopilados por un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Migrantes Desaparecidos. Este proyecto forma parte de la Organización Internacional de las Migraciones y bueno, ¿qué es lo que está reflejando esta cantidad tan impresionante de casi 60,000 personas migrantes muertas o desaparecidas? Pues un fracaso en las políticas de los países para pues hacer frente al fenómeno migratorio, tanto en los países de acogida, pero también de los países desde donde están saliendo las personas migrantes. ¿Qué se busca con este proyecto? Que ya voy a hablar a detalle sobre él. Bueno, de alguna manera tener datos que permitan presionar para que se provean rutas que realmente sean seguras, humanas y legales, que es pues lo que en el discurso se dice, pero que en los hechos está muy distante, ¿no? Estamos, digamos, de palabra en los estados escuchándolos decir que están trabajando hacia esas políticas, pero cuando empezamos a observar los resultados en la pérdida de vidas de las personas migrantes, pues la realidad es muy contundente. Y bueno, hablar un poco, recordar también, primero en cuanto a los países de destino, tenemos políticas migratorias restrictivas que las conocemos muy bien en el caso de los Estados Unidos, pues las huellas, digamos que es lo más alarmante que hemos visto durante los últimos tiempos, fuera de la barda migratoria, esta que separa a México de los Estados Unidos, pero también estamos viendo pues la falta de cooperación internacional entre los países emisores y los países receptores. Es decir, el país emisor, en el afán de pues defender su derecho a su soberanía, pues impide la llegada de las personas migrantes. Pero también los países desde donde están emigrando las personas, pues no están garantizando a las personas que las personas puedan estar viviendo en sus territorios, ¿no? Y te pongo un ejemplo básico. Estamos viendo cómo está aumentando, por ejemplo, el número de migrantes que están saliendo en Ecuador, porque hay una situación de violencia interna de los cárteles del narcotráfico, donde hasta para repartir agua en tanques están pidiendo cobro de piso, ¿no? Esto quiere decir que no hay condiciones para que las personas pues sigan viviendo ahí. Es mucha la violencia, lo hemos vivido en otros países también,
incluyendo el nuestro, ¿no? Con toda esta migración de desplazamiento forzado interno, saliendo de Michoacán, saliendo de Guerrero, saliendo de Oaxaca, y bueno, entonces ahí digamos, una razón que también nos está explicando el porqué de las muertes, tanto de las políticas de los países de acogida como los países de salida, y que no se pongan de acuerdo entre los dos. Aunado a esto, digamos, a nivel Estado, está la discriminación y la xenofobia de las propias comunidades por donde van pasando los migrantes, es decir, las personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que no están sensibilizadas y que ven con rechazo a las personas migrantes, que lo único que están tratando es de vivir o de sobrevivir. Entonces, pues esta situación es muy, muy complicada y, digamos, del otro lado del mundo también la situación es muy complicada. La Unión Europea adoptó una política de externalización, como ya lo hemos visto en el caso de Turquía, donde le delegan la responsabilidad de atender a todos los flujos migratorios sin tener la capacidad, y más recientemente estamos viendo que este tipo de políticas pues está tratando de delegar en los países africanos, que tampoco tienen las condiciones para hacerse cargo de estos fenómenos migratorios, es decir, no tienen los recursos económicos, pues les quieren dejar la responsabilidad y pasar ahí algún recurso y tú hazte cargo de los migrantes, cuando no están en condiciones ni de garantizar la vida de sus propios nacionales. Entonces, digamos que en términos generales, este es el panorama que desde la política migratoria se puede observar. Y bueno, no sé si quieres hacer algún comentario, David. No, pues la verdad es que estoy impresionado con todas estas cifras. Este número con el que arrancas de 60,000 migrantes muertos o desaparecidos, pues es reflejo de todo lo que acabas de narrar. Sé que también hay datos, detalles de todo tipo, ¿no? Las rutas, cómo habrían fallecido. Hay, híjole, temas bien dolorosos alrededor de esto porque, pues por ejemplo, el caso, me imagino, del Mediterráneo es otro de los que son un foco rojo a nivel global, ¿no? Así es, David. Si las personas que nos están siguiendo de manera audiovisual, les pido el despliegue del mapa global. En este mapa global, la fuente es este mismo proyecto de migrantes desaparecidos, podemos hacer la comparativa de estas, son 58,447 personas hasta el 5 de septiembre de este año, de 2023. Vemos que precisamente en el Mediterráneo es la cifra más alta de personas fallecidas en el trayecto migratorio, que son más de 28,000, ¿sí? Y de ahí sigue África con más de 13,000, y después sigue las Américas con más de 8,000 personas. De ahí sigue después Asia con casi 6,000, Asia Occidental con más de 2,000 y finalmente Europa con más de 1,000 personas. Y es interesante pues hablar, porque esta es una base de datos de libre acceso, David, es decir, cualquier persona que quiera hacer una investigación, que quiera retomar estos datos desde los medios de comunicación, están disponibles. Y nos da el histórico, ¿no? Por ahí tenemos otra gráfica del histórico de personas migrantes muertas o desaparecidas, y vemos pues que en el 2023 se registran más de 4,000 y en el 2022 más de 7,000. Y si vemos el histórico hacia atrás, es hasta el año 2016 donde vemos una cifra tan alta como la de 2022, que fueron más de 8,000 personas en el año 2016, que suma las muertes y las desapariciones por año. Y bueno, este proyecto también nos indica, en este caso, las causas de la muerte, tanto a nivel global como a nivel regional. Ahorita estamos hablando a nivel global. Y tenemos, pues, que
35,000 de estas muertes que estamos hablando desde el año 2014 fueron en accidentes vehiculares o vinculadas al transporte peligroso. Después vienen los que son las condiciones ambientales extremas, desiertos, selvas, falta de comida, falta de agua, violencia viene en tercer lugar, y digamos que la que está en el primer lugar pues son las muertes por ahogamiento, donde encontramos más de 35,000. Sabemos lo que está pasando también en el Mediterráneo, las cosas no son fáciles ni en Europa y África y Asia, ni tampoco son fáciles de este lado del mundo, David. Y todo esto, pues, finalmente, como también lo explicabas al principio, Israel, pues tiene que ver con las políticas públicas, los estados o países expulsores, los receptores, pero todo en medio de estas políticas de securitización que ya nos hiciste bien explicar en otro migranálisis, que finalmente llevan a este tipo de, pues, perdón por la palabra, pero tragedias. Así es, una tragedia donde debería de haber culpables, pero que a veces se diluye esta culpabilidad entre los estados, y por eso es necesario pues estar recordando estas muertes, esta gran tragedia humana que puede ser perfectamente prevenible. Y yo quisiera ahondar un poco en el caso de las Américas. Se están proyectando algunos datos también muy interesantes de el número de muertes y desapariciones por año, que suman más de 8,000 personas, de las cuales 736 van en este año, y el año pasado fue uno de los más mortíferos. Ese fue el más mortífero, por 1,457 personas migrantes muertas y desaparecidas. Y quisiera ahondar un poco más en los datos, David, porque también tenemos en otro informe, que fue el informe 2022, el número de fallecimientos por país de origen. Y tenemos en primer lugar a Cuba con 185, pero en segundo lugar estamos nosotros, con 149 personas migrantes muertas. Después sigue Venezuela con 141, Guatemala con 92, Haití con otras 92, República Dominicana 59, y luego ya viene Nicaragua, viene Honduras, viene Ecuador y viene en El Salvador. Entonces, esto un poco a manera de ver que estas 1,457 personas muertas o desaparecidas del 2022, pues tenían una nacionalidad, y ya no nos da el tiempo aquí, pero probablemente detrás de ellas hay una historia, una familia, unos hijos, una esposa o un esposo, una hermana, un primo, que pues está sufriendo las consecuencias de esta muerte, David. Israel, ¿qué numeritos? Como siempre, nos dejas impresionados y pues nos lo quedamos para la reflexión. ¿Algo para cerrar? Sí, David, pues mencionar que estas cifras solamente son del trayecto, ya no hubo oportunidad de entrar en la metodología, es decir, son personas que a través de diversas fuentes de información son contabilizadas, pero no son contabilizadas, por ejemplo, otras personas que mueren en las estancias migratorias, como sucedió en México, ni en los centros de refugiados. Es decir, estamos hablando solo de personas que estaban transitando cuando murieron. Si sumamos todas estas personas que ya están, digamos, en un lugar más estable, la situación sería todavía mayor. Y finalmente, yo sé que nos están escuchando personas que a lo mejor están en esta situación o que tienen un familiar desaparecido. Yo las invito a que entren a esta página de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones, a la sección de familias, donde las personas pueden encontrar una serie de recursos que lo llevan a organizaciones que le pudieran dar orientación de ver dónde quedó su familiar y su ser querido. No lo hace directamente el OIM, pero sí, digamos que es una serie de recursos para tratar de ayudar en lo personal, ¿no? A cada una de estas personas
que la víctima no solo es el migrante, sino también toda su familia. Israel, como siempre te agradezco enormemente y nos volvemos a escuchar muy pronto. Excelente miércoles, buen día. Buen día, David, y muchas gracias. Es el doctor Israel Ibarra, cofundador de Continente Móvil.